Señores, retornamos nuevamente por aquí en este su espacio. Lo que tuvo que ver con la autovía de Samaná, el tema del peaje sombra, eso y otros temas que han sido de mucho interés y análisis en los diferentes medios de comunicación. Pero nosotros poder conocer a fondo cuál es la realidad, qué ocurrió con este proceso y demás, de mano de un experto, el ingeniero César Fernández, quien es de la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo, pero toda una persona dotada y experiencia a nivel de lo que es el Estado en sentido general. Ingeniero, bienvenido por aquí nuevamente. Muchas gracias, Robert, y un saludo afectuoso, sobre todo en esta época de Navidad, a todo el público interesante de este espacio que no me pierdo nunca y muy agradecido desde la Fuerza del Pueblo por la invitación que siempre nos haces a participar. Gracias una vez más. Muy bien, muy bien. Saludo también le envía a don Mario Rivadulla, ingeniero. Siempre Mi pendiente de su amigo, participación ese es aquí. mi amigo, un gran amigo y una gran persona. Un fuerte abrazo para él. Eso es así. Ingeniero, a la introducción yo hablaba del tema del peaje sombra, porque hemos visto en algunas intervenciones que usted ha tenido en otros medios de comunicación, cómo usted ha estado dando detalles y explicando la realidad de esta situación, ingeniero. Si pudiéramos, por favor, nuevamente abordar ese tema. Sí, primero, de nuevo, gracias por la oportunidad. ¿Y a lo que se ha llamado peaje sombra, qué es? Para empezar, vamos a describir lo que es un proyecto, una obra de infraestructura en modelo de concesión, Sí. que es lo que tenemos en las manos. Cuando un gobierno, un Estado, no tiene los recursos suficientes para desarrollar una obra de infraestructura importante, ya sea una carretera, un puente, un hospital, una termoeléctrica, una presa hidroeléctrica, entre otras grandes obras, acude al modelo de alianza público-privada, iniciativa privada o concesión, que es el caso que nos atañe con la autopista Juan Pablo II. Sí. En el año 99 nace el concepto de que se necesita interconectar vialmente al nordeste con Santo Domingo. Recordemos que en esa época ir de la capital a Samaná era a través de San Francisco de Macorís, sí. Prácticamente 4 horas de viaje. Ni hablar del este. Si venías de Higüey, le tenías que sumar 2 horas más, eran 6 horas de viaje. Para lograr esa conectividad con el objetivo, por supuesto, de que ese polo turístico de Samaná tan anhelado se desarrollara, no solamente Samaná, de manera directa esta carretera impacta a 3 provincias, la provincia de Duarte, la provincia María Trinidad Sánchez y la provincia de Samaná. Este es el concepto original del proyecto. En el año 2001, esto comienza a materializarse en el periodo del gobierno del presidente Hipólito Mejía y se firma un convenio de contrato que luego se convierte en contrato con la empresa Autopista del Nordeste, una empresa con un capital diverso y con estructuras financieras como el Banco de Desarrollo Interamericano, como la Corporación Andina de Fomento, entre otras instituciones para poner el dinero. La idea era hacer una carretera que conectara Santo Domingo con Samaná y que a través de los peajes se recuperara la inversión que en ese momento el Estado Dominicano no tenía los recursos. Pasa el tiempo, pasan esos 4 años del gobierno de Hipólito Mejía y se concretiza el contrato, se envía al Congreso, es aprobado por el Congreso y vamos a decir de manera un poco tímida, inicia el proyecto. Esta es vamos a decirlo y denominar que es la primera etapa del proyecto. La segunda etapa es cuando asume la presidencia el doctor Leonel Fernández en el año 2004. Ya encuentra un proyecto caminando, le da el apoyo requerido desde el Poder Ejecutivo y se inicia la construcción ya de manera formal. ¿Qué ocurre? Este tramo al que estamos hablando, que ya está contratado, es de 105 kilómetros y lleva al ciudadano desde la avenida Autopista de las Américas hasta el cruce de Rincón de Molinillos. Cuando usted llega ahí, usted no llegó a ningún lado, usted no llegó a Samaná, no llegó a un destino turístico. Y se ve la necesidad de ampliar el proyecto. En la primera etapa del proyecto está escrito, está en el contrato, está en la carta que el presidente Hipólito Mejía manda al Congreso, que se establece que el Estado es responsable de garantizar el ingreso mínimo de la carretera. Es decir, si no pasaban la cantidad de vehículos, el cual se diseñó, se planificó, el Estado iba a colocar esa diferencia del dinero.
A esto le llamamos ingreso mínimo garantizado, IMG, o popularmente, como todos lo conocemos, el peaje sombra. Es decir, en sus orígenes, en el parto original de este proyecto, en el gobierno y bajo la firma del presidente Hipólito Mejía y bajo la firma del apoderado por el Estado Dominicano en ese momento, el ministro de Obras Públicas, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, se crea el proyecto. En la segunda etapa, ¿qué hace el presidente Fernández en el 2007? Dice, bueno, para completar este circuito, para que la carretera lleve a algún destino turístico, hay que ampliarlo, evidentemente. Y se le agrega, bajo el mismo contrato, con los mismos contratistas, con las mismas empresas, los mismos financistas, se le agregan dos tramos, o varios tramos, mejor dicho. El tramo que va de Rincón de Molinillos hasta Nagua, el tramo que va desde Nagua hasta Las Terrenas, hasta El Limón, hasta el aeropuerto del Catey y viceversa, y regresa al punto original. Y también la mejora y ampliación de los tramos Nagua-Sánchez, Sánchez-Samaná. Es decir, se completa todo este circuito y en ese momento los financistas solicitan una reevaluación del aforo de la cantidad de vehículos y ellos contratan bajo acuerdo mutuo una firma internacional que se llama The Berger Group. Es una firma de casi 70 años de experiencia con mano derecha de la USAID, es decir, con mucha categoría para hacer este trabajo, y determinan elevar la cantidad de vehículos a circular, planificando y pensando que toda esta provincia, todo este nordeste iba a crecer exponencialmente con todas estas nuevas obras, más carreteras, 2 aeropuertos, un puerto, acueductos que se hicieron, y a eso se apostaba. Lamentablemente esto no ocurrió porque el desarrollo turístico de la zona, razones que desconocemos, no se dio. Pero en ningún caso, en el gobierno del presidente Fernández, cuando se agregan estos segmentos de la carretera que les he mencionado, en ninguno de esos casos se modifica lo que es el ingreso mínimo garantizado que ya estaba establecido. Esta carretera, como toda la mayoría de los dominicanos han circulado por ella, está en perfectas condiciones, se mantiene óptimamente. ¿Y por qué? Porque del dinero que la empresa recibe, no solamente recibe capital e interés de lo que invirtió en la obra, que construyó la obra, financió el 80% del valor de la obra, una parte de este dinero iba a el mantenimiento de la misma. O sea, no todo iba a recuperar la inversión. Entonces, ahora, ¿qué ha ocurrido ahora? Bueno, el presidente de la República, en lo que yo llamo populismo político, ha rescindido el contrato con la empresa, pero no ha habido ningún ahorro, como se quiere plantear al Estado Dominicano, porque todos nosotros hemos tomado un préstamo alguna vez. Y cuando usted acorta el plazo del préstamo, obviamente usted paga menos. Y en este caso estamos hablando que la reducción es de 17 años. Un préstamo que era o una facilidad o una modalidad de construcción que terminaba en el 2038, termina en el 2021. Usted le resta 17 años y obviamente va a pagar menos, pero va a pagar ahora los costos al día de hoy. Sí. Peor aún, para ser más populistas, se le reduce un 20% al costo del peaje. Señores, irse 4 horas por San Francisco de Macorís, que era la ruta vieja, imagínense en 4 horas de combustible, 4 horas de neumáticos, 4 horas de lubricantes en sus vehículos, 4 horas de depreciación de vehículos y 4 horas del tiempo de un comerciante, de un empresario, de productos, de pasajeros, etc. El ahorro es muy significativo. Entonces ahora se nos quiere vender, primero, satanizar los contratos anteriores, que aunque hubo dolo, yo pienso que donde hay instituciones como Citigroup, tenedora de bonos de este proyecto, como las que ya mencioné, no hay ningún tipo de duda en que las cosas se hicieron de manera transparente, fiscalizadas y supervisadas de manera correcta. Entonces, ¿cuál es el desafío ahora? El desafío ahora es que el Estado pueda mantener en las mismas condiciones esta carretera, porque al gastar un dinero que no estaba previsto, unos más de 400 millones de dólares en este momento de crisis económica producto de la pandemia, 1, 2, reducir los ingresos de la carretera, ¿cómo la va a mantener el gobierno? Si la más importante que tenemos es la autopista Duarte,
y también les aseguro que todos ustedes pasan por ahí ocasionalmente, se está cayendo a pedazos. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Porque los recursos provenientes de los peajes para esa autopista se utilizan en otra cosa. Entonces, pienso que debemos conocer este proyecto a su cabalidad. Es un proyecto positivo para el país. ¿Y qué hubiera hecho yo? ¿O hubiese sido mi sugerencia en un caso como este? En el momento que se tomó esa facilidad, ese empréstito para desarrollar esta carretera, recordemos que el país venía de una crisis bancaria del año 2003, estamos hablando del 2004, que las tasas de interés estaban muy altas. Cuando su salud financiera no es buena, cuando usted le debe, como quien dicen, a todos los santos, el que le presta generalmente le presta más caro. Si usted tiene un comportamiento saludable, bueno, si usted paga a tiempo, esas condiciones mejoran. ¿Qué es la que pasa con la República Dominicana al día de hoy? Sencillamente con haber llamado a esa empresa, sentarse con ellos y conversar y renegociar los términos, hubiera sido más fácil que contratar a un abogado que todavía al día de hoy no se sabe cuánto se le pagó a ese prestigioso abogado para que revisara supuestamente el contrato y dijera lo que había que hacer. Se hace un informe y al final se termina con una negociación, no se va a un arbitraje porque no había nada que buscar, el país iba a perder doblemente y la realidad es que estamos pagando el costo del día de hoy y estamos dejando, como quien diría, se diría popularmente, esa carretera suelta en banda. Esa es la realidad, ingeniero, del peaje sombra. Ingeniero, usted ha dado unos detalles que yo sé que llaman poderosamente la atención. Ahora, ingeniero, uno se pregunta, 410 millones de dólares. ¿Entiende usted que entonces esto no ha sido una gloria, una oportunidad? Entonces, ¿pudieran haber sido mejores condiciones, ingeniero? Por supuesto que sí, porque, ¿qué yo digo? La empresa que construyó y que está dando operación y mantenimiento, ¿cuál es su negocio? Es construir, es inversión extranjera. Sí. Entonces, esa empresa quiere seguir construyendo en República Dominicana. Vamos a decir, el grupo que se asoció para financiar la carretera, ¿qué quiere hacer? Seguir financiando proyectos de infraestructura. Entonces era negociar con ellos, buscarle una salida amistosa que no perjudicara a ninguna de las partes. No me digas que hay un ahorro cuando tú lo que estás haciendo es acortando un plazo de pago. Obviamente, lo que yo voy a pagar hoy no es lo mismo que voy a pagar en 17 años. Entonces, parece, me lo quieren vender o lo quieren vender al pueblo dominicano como que es un ahorro, pero no es cierto. Hay un descuento por pronto pago. Eso lo hace todo el mundo. Cuando usted debe y usted le dice al que usted le debe, mira, yo te voy a pagar lo que te iba a pagar en marzo del año que viene, te lo voy a pagar hoy, hazme un descuento. Te harán el descuento porque el negocio del que preste es prestar. Sí. Entonces, a eso nos referimos. Ingeniero, vamos a hacer una pequeña pausa porque hay que retornar con los temas que tenemos pendientes. No se mueva de ahí, retornamos de inmediato. Señores, retornamos nuevamente por aquí. Interesante conversación con el ingeniero César Fernández de la alta dirigencia de la Fuerza del Pueblo. Ingeniero, luego de ver esa parte, uno le llama la atención porque usted mencionó la autopista Duarte, pero hay muchas obras. ¿Cómo ve usted entonces el desarrollo de esta gestión de gobierno en cuanto a la construcción, nuevos proyectos, nuevas inversiones? ¿Cómo visualizan ustedes eso desde la Fuerza del Pueblo, ingeniero? Yo pienso, y ha sido en nuestra posición desde que este gobierno se instaló en agosto del año 2020, que un gobierno que por supuesto recibió un estado en emergencia, sí, una crisis sanitaria terrible, que no solamente afecta a la República Dominicana, afecta al mundo, y que se veía venir que esta crisis sanitaria traería de la mano una crisis económica. Eso estaba bastante claro y estaba en el horizonte. Entonces, cuando tú llegas a un estado que tiene ese tipo de dificultades, pienso que lo que debes hacer es superar esas dificultades. Primero la crisis de salud, luego dentro de la crisis económica tratar de recuperar los empleos que también han dado cifras imprecisas en la recuperación de empleo. Es imposible que en un año, en menos de un año, haya recuperado casi 700,000 empleos que se perdieron en la pandemia, cuando históricamente la creación de empleos del aparato económico dominicano no ha pasado de 200,000 al año. Tú estás diciendo que en un año han superado lo que se hace en 3 años en épocas normales. Has dicho que la zona franca, por ejemplo, que nunca ha pasado de 250,000 empleos directos, tiene 400,000. De verdad son cifras que para mí no son confiables.
Entonces, dedícate a eso, a recuperar esos empleos, a recuperar la economía, pero no. ¿Qué está haciendo el gobierno? En una apresurada carrera a la reelección, está ofreciendo obras. Es lo que tú haces cuando estás en un proceso de reelección. No está gobernando en palacio, está municipio por municipio ofreciendo una cantidad de obras que de verdad no sé de dónde van a sacar los recursos. Y te pongo el caso del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas tiene un presupuesto de inversión de capital de unos 10.500 millones de pesos al año. Y ha dicho, y está inclusive en spots publicitarios, que están invirtiendo unos 70.000 millones de pesos. 4 años por 10.500 son unos 45.000 más o menos millones de pesos, algo menos, y tendrán alguna otra entrada. Es decir, que si tú sumas los 4 años, o sea, la inversión de capital de 4 años del ministerio, no da para los 70.000 que ellos están diciendo que están invirtiendo. 500 y pico de obras. ¿Dónde están esas obras? De verdad que el gato se va a comer el rabo cuando el presidente le dé la vuelta, el presidente de la República le dé la vuelta al país y llega a los municipios donde ha ofrecido un sinnúmero de obras que no la va a poder cumplir. Esta época no es la de antes, ya la gente con las redes sociales está muy conectada. Usted va a un pueblo y en los pueblos te llaman y me mandan las imágenes. Aquí estuvieron hace 6 meses, no ha pasado nada. Aquí estuvieron hace 8 meses y no ha pasado nada. Entonces es lamentable que el gobierno esté en este apresto de ofrecer y no cumplir. Pienso que la mejor plataforma para un presidente reelegirse es la gestión y la buena gestión. Preocuparse por las cosas y no anunciar tanto. Es increíble y de verdad yo te diría que hasta es irresponsable que la presidencia de la República tenga un presupuesto en mercadeo, como digo yo, en bulto, en alardear de cosas que está anunciando, mayor a más de 20 provincias pobres del país. A todas se les recortó la inversión, pero el área de inversión publicitaria del gobierno se le aumenta. Entonces yo creo que es un gobierno que al final del día tendrá muchas dificultades. ¿Usted cree que esa reducción, ingeniero, pudiera afectar el tema de la frontera y la situación del pueblo haitiano? Porque usted mencionó de provincias que tienen cierta reducción de su presupuesto. ¿Entiende usted que esto pudiera crear ciertas migraciones de la frontera, de esa zona a la ciudad, a la metrópoli, ante la situación de esos presupuestos siendo reducidos, especialmente en las provincias de la zona fronteriza, ingeniero? Por supuesto que sí, nosotros entendemos, y en la Fuerza del Pueblo lo hemos establecido bastante claro, que la única forma de tú evitar la migración es desarrollando desde dónde viene la migración. En el caso de Haití, si Haití no logramos ayudar a Haití a que se desarrolle o buscar un mecanismo que ellos puedan ser autosustentables, siempre vendrán a donde hay comida, donde hay posibilidades. Y mucho más allá, imagínate nuestras provincias fronterizas, si tanto el Estado como el sector privado no hacen un esfuerzo para desarrollarla, para que haya una economía sostenible, para que haya un movimiento económico importante, que no sea el tradicional, que no sean los mercados binacionales, sino que hayan otra fuente de empleo, esa gente seguirá migrando. Recordemos que hace apenas 50 años la población era 70-30, 70 rural, 30 urbana, ahora es invertida. Ahora es 30 urbana 70 urbana y 30 rural. Y eso seguirá aumentando si no se le pone énfasis en esto. En el programa de gobierno pasado de la Fuerza del Pueblo y nuestro candidato, el presidente Leonel Fernández, teníamos más de 400 proyectos destinados a esas 7 provincias de la frontera. Y digo 7 porque son 5 realmente, pero se le anexan otras 2 colindantes como son Santiago Rodríguez y Mao Valverde, que prácticamente vienen a ser fronterizas por su colindancia geográfica. Ahí es que hay que invertir, ahí hay que trabajar para que con terreno suficiente, con mano de obra suficiente, con recursos humanos importantes en diferentes áreas, puedan alcanzar el desarrollo. Ingeniero, vamos a cambiar un poco de tema, porque hay algo que ocurre con el tema de la justicia independiente, todos estos procesos que se han estado llevando a cabo recientemente. Usted como dirigente de la Fuerza del Pueblo, ¿qué opinión le merece todo ese accionar que ha estado llevando a cabo la justicia recientemente? Mire, en principio, el tema de justicia independiente, yo lo pongo entre comillas, porque el aparato judicial del Ministerio Público, que es el que está moviendo ahora mismo estas acciones judiciales, es el mismo de siempre. O sea, los ministerios públicos que están ahí son los que estaban en las gestiones anteriores.
Pero bien, si le queremos denominar que hay una acción importante en caso de corrupción, yo la veo bien y la Fuerza del Pueblo saluda que se actúe de cara a que todo aquel que haya administrado la cosa pública de manera irregular sea llamado, sea cuestionado y tenga que defenderse si hay acusaciones serias en contra de él. En lo que no estamos de acuerdo es que se viole el debido derecho. Recordar que la prisión es la última y la más agresiva de las medidas de coerción. Entiendo que la mayoría, no todos quizás, pero la mayoría de los imputados en este momento pudieran estar preparando su defensa en otras condiciones, quizás prisión domiciliaria, presentación periódica, entre otras tantas medidas de coerción que hay. Porque a veces el matiz político entonces se deja ver un poco en el que todo el mundo preso, que todos los casos son llamados especiales, son 18 meses, que un año para presentar acusaciones. Ahí le veo sí un poco de matiz político y al final eso yo pienso que contamina los casos. Lo mejor para un caso de corrupción es que la acusación sea contundente, que sea veraz y que después no se quede en el aire, como hemos visto recientemente en el caso de Brecht, que es acusado de soborno, pero no hay sobornados. Sí. Ingeniero, su ex compañero del Partido de la Liberación Dominicana estuvieron dando unas declaraciones muy puntuales con relación a la mención del expresidente Danilo Medina. Esto desató la respuesta de la procuradora adjunta y encargada de persecución, Jenny Berenice, que decía que ella no tiene que ver ni con el tema de la política y eso. Al parecer ella como que se desvincula de esta parte. ¿Qué opinión le merece esto, ingeniero? Mira, como te mencioné en la pregunta anterior, yo le veo un matiz político en el trasfondo de estas acusaciones. Y quiero aclarar, no quiere decir que las acusaciones no sean serias, que no haya una intención positiva de llevar estos casos a su última consecuencia. Ahora bien, eso no lo determina la opinión pública, ni lo determina que la gente esté presa o no esté presa. Eso lo determina expedientes contundentes y que sean probatorios delante de un juez, que esa etapa viene en el futuro. La respuesta que dio el PLD es una respuesta totalmente política a lo que yo acabo de decir. Ellos le ven más matiz político que jurídico a este caso y en esa consecuencia dan su rueda de prensa y como respuesta la magistrada también dijo que ya tiene las pruebas y que le busquen abogados para ella para debatir las cosas que ellos tienen. Así que lo que hay que esperar, pacientes y estar atentos a que se lleve el debido proceso en estos casos. Muy bien. Ingeniero, volviendo nuevamente a la Fuerza del Pueblo, proyecciones 2022, planes, estrategias, ¿con qué continúa la Fuerza del Pueblo ya para este nuevo año? Bueno, la Fuerza del Pueblo es el único partido político que durante la pandemia y post pandemia ha venido creciendo. Hemos venido en una permanente construcción de nuestro partido. Fuimos a elecciones con un tiempo muy precario para participar. Sin embargo, por el favor del pueblo dominicano, tenemos una importante representación, no solamente legislativa, sino también municipal. Post estas elecciones, pasamos a hacer nuestro Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch. De ahí salió nuestra línea de trabajo, nuestra declaración de principios, nuestros estatutos, nuestra línea organizativa, nuestra línea de trabajo electoral, ya aprobado todo por nuestra dirección central. Acabamos de depositar, como manda la ley, nuestro padrón ante la Junta Central Electoral. El año 2022 es el año de la consolidación. Consolidaremos nuestra fuerza política a nivel nacional, nuestras direcciones provinciales, municipales, regionales, de distrito municipal, y consolidaremos nuestra forma de pensar. Daremos más a conocer lo que es el color verde, nuestra posición nueva en la casilla, que hemos venido de la casilla 18 a la casilla 3. Pienso que es algo que hay que reconocer y resaltar el esfuerzo de nuestro partido y nuestro liderazgo encabezado por el presidente Fernández. Ya terminaremos el año 2022 totalmente consolidado, ya como no solamente lo dicen las encuestas, como la gente lo ve, el primer partido de oposición en la República Dominicana con un liderazgo nacional, punteando en todas las encuestas de simpatía y de consonancia con lo que quiere el pueblo. Y prepararnos para ya en el 2023 en la antesala de las elecciones tanto municipales como congresuales y presidenciales del año 2024.
Ingeniero, agradecer a usted la gentileza de compartir con nosotros, como de costumbre, siempre muy claro y preciso en sus planteamientos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Robert, y una feliz noche y feliz Navidad y próspero año 2022 al pueblo dominicano de parte de la Fuerza del Pueblo. Muchísimas gracias. También a usted y a los suyos. Una feliz Navidad. Nosotros hacemos una pequeña pausa, retornamos de inmediato con todos ustedes.